Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, a la movilidad. Un programa que realizamos cada semana desde Madrid y se nos ve y se nos escucha a través de los muchos medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, que van desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Es un programa que, como decimos, realizamos desde Madrid y hoy en el estudio tenemos a don Rafa López, el cibercapitán. Muy buenas, don Carlos Lillo. Los que tengáis ocasión de verlo en vídeo siempre trae una camiseta, bueno, un cibercapitán, que es una iniciativa tuya además. Sí, el cibercapitán es iniciativa mía, que es al final tener un grupo para poder compartir información de ciberseguridad totalmente gratis. Bueno, eso es importante, lo de gratis. Aquí gratis. todo es gratis, no cobramos por nada. Tenemos a doña Silvia Ortiz, la señora... Silvia Roldán, no me lo puedo creer que no te sepas mi apellido, Carlos. Te voy a poner el... Es que estaba pensando, señora Movilidad, Lady Mobility... Bueno, una señora que le gusta mucho la movilidad. Eso. Silvia Roldán. Eso, muchas gracias. No me cuelgues todavía. Qué pena. Y tenemos al hombre más elegante del programa, a don Ray Mills. Muchas gracias, Carlos. Encantado, como siempre, de poder participar. Muchas gracias por ser elegante, por decir que eres elegante, por venir al programa. Por los dos, por todo. Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os damos las gracias por estar al otro lado de los receptores de las televisiones o de los receptores de podcast. Y bueno, tenemos que dar las gracias a Cibergurú, a Cato Networks, a Kaspersky y a Vivali por hacer posible cada semana junto con Cybertics. Y también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realiza, bueno, pues... Por ejemplo, ahora que hace buen tiempo, poder pasear por fin al solecito, viendo mariposas y disfrutando del campo sin la lluvia. Hasta mañana. Ojo, que la gente que tiene alergias lo está pasando fatal, ¿eh? Un servidor, por ejemplo. Así que bueno, durante toda la semana nos podéis seguir también a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickciber.com, y además recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com. Además de seguir nuestro programa por radio o TV, también informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en todas las plataformas. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar al like para sentirnos queridos. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave ClickCiber, las dos con i latinas. Bueno, Silvia Roldán. Roldán, menos mal. Bueno, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, pues como siempre, súper estupendo. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por las noticias. Ya sabemos que habrá una falsa, como siempre. ¿Vale? Luego tenemos la ciberpíldora, que vamos a hablar de inteligencia artificial en políticas globales. Nos lo va a hacer Ray, o sea que muy bien, muy interesante. Las tecnoefemérides, como no podía ser de otra manera. El monográfico, que vamos a hablar de hacktivistas, que es un peligro muy real. Y por último, la tecnología curiosa, ¿dónde se fabrica el iPhone? Anda. Más que curioso. Muy interesante. Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de la semana. Y recordamos una vez más, como ya ha dicho Silvia, que una de las noticias va a ser falsa y que estar atentos para poder concursar al final del programa. Pues de la mano de Cybertics, que nos ayuda a proteger a los entornos de empresas pymes o medianas, vamos a contar nuestras noticias, las que ha elegido Silvia como más destacables, porque hay muchas para elegir. Y la primera de ellas nos habla de que científicos británicos han desarrollado una innovadora batería que podría revolucionar la tecnología energética. Esta batería, fabricada con carbono 14 encapsulado en una carcasa de diamante, tiene una vida útil estimada de, atención, 5.700 años, no un día, ni dos, ni una semana. ¿Esto qué es? Bueno, no me digáis que esta no es el notición de la semana. Todos que estamos cargando ahí el iPhone todas las noches o... Bueno, pues esto es el notición. Pues mira, la tecnología se basa en la conversión de electrones generados por la desintegración radiactiva del carbono 14. Es algo similar al funcionamiento de los paneles solares, pero sin depender de la luz, que esto está muy bien. Esto lo hace especialmente útil para dispositivos médicos como marcapasos, audífonos o implantes, eliminando prácticamente la necesidad de reemplazarlos y mejorando, por tanto, la calidad de vida de los pacientes.
O sea que la batería dura 5.700 años y la vida del paciente a lo mejor un poco menos. Un poquito menos, ¿no? Pero además la batería es ecológica, ya que utiliza carbono 14, obtenido de residuos radiactivos de reactores nucleares, contribuyendo a la reducción de los desechos nucleares. En concreto, Tom Scott, que es el profesor de la Universidad de Bristol, que es el que ha trabajado en esto, destacó el potencial de esta tecnología para transformar dispositivos médicos, sistemas de seguridad y tecnologías espaciales. Este avance, la verdad es que representa un hito en la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles y de larga duración, con aplicaciones que podrían extenderse a múltiples sectores en el futuro. Esto del carbono 14 a mí me suena de cuando yo era joven y que se estudiaba, que era con lo que se databan algunos restos biológicos. ¿No os acordáis de la Sabana Santa que utilizaron carbono 14 y todo esto? Pues ahí. Bueno, interesantísima. La siguiente noticia, Cocodrilus, el ladrón silencioso que se cuela en tu Android y te vacía la cuenta sin que te enteres. Atención, usuarios de Android. Pues aquí traemos, como sabéis, siempre información muy importante y sobre todo muy, muy interesante para los usuarios, en este caso de Android, como dices tú. Pues hay un nuevo bicho malo llamado Cocodrilus, vaya nombre que tiene, que está haciendo de las suyas en los móviles de España y de Turquía. No hablamos de un cocodrilo real, aunque es igual de peligroso, pero es un troyano bancario muy listo que se cuela en tu teléfono y sin hacer ruido le pasa tus datos bancarios a los ciberdelincuentes. ¿Y cómo lo hace? Pues ni más ni menos que haciéndose pasar por una app de confianza. Tú la instalas pensando que es inofensiva y ¡zas!, se mete hasta la cocina. Este troyano es tan sigiloso que ni lo ves venir. Se ejecuta en segundo plano, graba todo lo que escribes, incluso tus contraseñas, y lo disimula todo con una pantalla negra para que no sospeches nada. ¿Y qué tiene de especial este Cocodrilus? Pues mira, lo ha descubierto la gente de Threat Fabric y es bastante completo. En realidad es demasiado, ¿no? Se cuela en tu móvil mediante un dropper, que es como el caballo de Troya digital, que salta las defensas de Android, incluso en versiones recientes como la 13. Luego te pide acceso al famoso servicio de accesibilidad, y ese que en muchas cuentas, en muchas apps legítimas, pues también lo usan, ¿no? Y con ese permiso ya puede hacer prácticamente lo que quiera. Y desde ese momento el móvil queda a disposición del ciberdelincuente. Puede controlarlo a distancia, espiar tus pulsaciones del teclado y superponer pantallas falsas para robar tus claves sin que te des cuenta. Bueno, hasta aquí el peligro. ¿Cómo se pueden librar nuestros seguidores de esta amenaza? Pues mira, vamos a dar algunos consejos, ¿no? En este caso, pues hay que descargar apps solo desde la tienda oficial, en este caso Google Play. Hay que revisar los permisos que se dan, hay que actualizar tus sistemas y tus apps, hay que instalar un buen antivirus y desactivar eso de instalar desde fuentes desconocidas y activar la verificación en 2 pasos o de doble factor. Vamos, recomendaciones que normalmente damos. Rafa, tú como experto en temas de estos, ¿te habías encontrado ya algún otro bicho de este tipo, no? Hay varios de este tipo ya, o sea, por desgracia, hay bastantes y es verdad que afectan más a Android que a iPhone. Por el tema de desarrollo de los propios Android y la propia capa de seguridad de iPhone, pero hay bastantes por desgracia. Troyanos bancarios y keyloggers de este tipo, como se ha dicho, hay demasiados. ¿Recordamos un poco lo que era el keylogger? Sí, un keylogger es un software malicioso que lo que hace es capturar todas las pulsaciones que nosotros metemos en nuestro teclado y todos los patrones que tenemos dentro del móvil, con lo cual todo lo que escribimos lo va a guardar y se lo va a enviar a los malos. O sea, el típico patrón este que alguien hace con el dedito que dice ta, eso lo detecta un keylogger. Correcto. Detecta el patrón, detecta la contraseña, conversaciones, todo. Bueno, pues atentos. Vamos con otra noticia. Una nueva inteligencia artificial, atención, se convierte en el primer, atención otra vez, atención a la gente que está yendo al psicólogo, se convierte en el primer terapeuta virtual que escucha de verdad, no te interrumpe, además, no te juzga y encima recuerda cuáles son tus traumas. Esto es la revolución tecnológica que acaba de dar un salto inesperado hacia el diván. Una startup con nombre imposible de deletrear a la primera, se llama MindEco, ha lanzado al mundo su nuevo invento, que es EcoMind. Es una inteligencia artificial diseñada para ser tu terapeuta personal 24/7. ¿Y qué es lo mejor? Pues que nunca bosteza, no te mira con cara de otra vez lo mismo y sobre todo nunca te interrumpe. Anda, escucha siempre.
Mira, según sus creadores, EcoMind está entrenada con más de 100.000 horas de sesiones de psicoterapia reales, obviamente anonimizadas, por si alguien tenía miedo, ¿no? Libros de autoayuda de todas las épocas y hasta hilos de Twitter sobre salud mental. Dicen que queríamos crear una IA que no solo escuchara, sino que realmente te entendiera, explican desde la empresa. Y el sistema funciona como un chat. Es o si quieres puedes incluso utilizar la voz, ¿no? Donde puedes soltar todo lo que lleves dentro, desde tu última ruptura hasta el trauma de tus padres porque no te dejaban comprarte una Game Boy en los 90. ¿Y se acuerda de las sesiones anteriores? Pues fíjate, es que esto es lo curioso, se acuerda de todo. Así que la próxima vez que vuelvas a quejarte del mismo ex, te dirá con dulzura: ya me hablaste de él en la sesión del 12 de marzo, ¿crees que sigues en el mismo patrón? Pero es que no solamente es empático, también es práctico. EcoMind puede sugerirte ejercicios de respiración, técnicas de mindfulness. Y si notas que te estás viniendo muy abajo, te redirige con un clic a un profesional humano, menos mal. No queremos sustituir la terapia tradicional, pero sí ofrecer una primera línea de apoyo emocional a cualquier hora del día, dicen desde la compañía. Bueno, ¿y qué es lo más loco de esta noticia, de esta empresa? Pues mira, que hay influencers diciendo que es mejor que su psicólogo real. Aunque claro, EcoMind no cobra 80 euros por sesión ni te da una cita para dentro de 3 semanas. O sea, ¿es el futuro del bienestar mental? ¿Acabaremos controlando nuestras movidas más profundas o contándoselas a un bot que vive en la nube? Pues todo apunta a que sí. Y lo peor es que nos sentimos más escuchados que nunca. Bueno, vamos con otra noticia que nos dice que antes de decirle adiós a tu viejo móvil, a tu viejo tablet o a tu PC, habría que dar algunas recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer. Sí, pues esto de nuevo una recomendación súper interesante, ¿no? ¿Vas a vender o regalar o tirar ese móvil viejuno que tienes en el cajón desde el año 2018? Bueno, pues estás pensando en jubilar tu portátil que ya suena como un avión al despegar. Pues párate, porque antes de deshacerte de cualquier cacharro tecnológico hay una cosa importantísima que no puedes olvidar, y es que hay que borrar bien tus datos personales. Ajá. Porque aunque todo lo des por perdido, tu información aún puede estar muy viva y en las manos equivocadas puede liar la parda. O sea, no tenemos que generar basura electrónica o generarla con ciertas precauciones. Efectivamente. Mira, resulta que en España tiramos una barbaridad de e-waste. Lo que viene siendo basura tecnológica. Pues móviles, ordenadores, teles, secadores, todo acaba en vertederos. O peor aún, en la basura de casa. Eso sabéis que no se puede hacer. No se debe hacer. Ahí están los puntos limpios para llevar este material electrónico. Es, a reciclarlo. Pero ojo, esto no va solo de reciclar como buenos ciudadanos del mundo, sino de proteger nuestra privacidad antes que alguien cotille nuestra vida digital. Y es que, aunque borres una foto o cierres una sesión, los ciberdelincuentes tienen herramientas para revivir todo eso. Según los expertos, incluso si revientas un disco duro, aún podrían rascar información. ¿Y qué pueden sacar de tu viejo dispositivo? Ese que decías tú, ese ordenador de hace 15 años que dices, esto aquí ya no vale para nada y lo tiro. Pues mira, desde fotos familiares y conversaciones hasta accesos a redes sociales, bancos, plataformas de trabajo. Vamos, que con un par de clics podrían hacerse pasar por ti. Y si estuvieses en el teletrabajando desde ese portátil, imagina el nivel de riesgo. No solo estás tú en juego, también tu empresa. Bueno, ¿qué pistas podríamos hacer para hacer una retirada segura de este material obsoleto? Pues mira, recomendaciones básicas. Haz una copia de todo lo que te importa, fotos, vídeos, chat, documentos, porque cuando borres hay que borrar en serio. Hay que cerrar la sesión de todas tus cuentas, Gmail, Facebook, Netflix, hasta esa app que usaste una vez para probar filtros de perritos. Pues esa, también en la que te logueaste, esa hay que cerrarla. ¿Pagaste por un software? Transfiérelo al nuevo dispositivo. Muchas empresas te dicen cómo hacerlo en su web o en su app. Quita la SIM y la tarjeta SD. Si vas a seguir con el mismo número, mete la SIM en el nuevo móvil. Y si no, la rompes en pedazos. Haz un restablecimiento de fábrica. Cada sistema, si habéis cambiado de móvil, lo tiene y es una forma de guardar esa privacidad. Y si quieres borrar como un pro, pues puedes usar tipo Disk Wipe o Active Kill Disk para que no quede ni rastro. Y bueno, y luego existe otro método que es infalible, que es a martillazos, ¿vale? Básicamente, sí. ¿no? Como Pues sí, conocemos algún caso antiguo, sí. Pero hay que tener un martillo potente, ¿eh? Eso. No vale cualquier otro.
Vamos con una noticia que nos habla de una de estas grandes compañías americanas. Meta, inteligencia artificial, llega a WhatsApp. Esto es algo que está causando bastante, pues a veces incluso resquemor o decir, ¿aquí qué está pasando? Porque la verdad es que el circulito azul lo sabe todo de ti y como decíamos antes del terapeuta digital, es que nunca se queja. Nunca se queja, sí. Habéis descargado la aplicación, habéis hecho el update, ¿no? Y os habrá salido ya el circulito, que además es que te pega un susto con el circulito y dices, ¿por qué te ha salido en el móvil, no? Bueno, pues efectivamente no es un emoji de moda, es Meta, inteligencia artificial o AI. Y es el nuevo colega inteligente que se ha colado en tus chats para echarte un cable con casi cualquier cosa que se te ocurra. Es como chatear con GPT, ¿no? Con ChatGPT, pero directamente integrado en tu WhatsApp, sin necesidad de saltar entre apps. ¿Y qué puedes hacer con este asistente de bolsillo? Pues la verdad es que preparando la noticia he aprendido yo a usarlo que no veas, porque es que además había hasta pantallas que te explicaban cómo tenías que hacer los prompts para sacar el máximo rendimiento, ¿no? Pues primero te escribe mensajes. Cuando no estás inspirado, llegas tarde a una cita, no sabes cómo felicitar a tu tía por su cumpleaños o te has quedado en blanco para responder a tu crush, pues pídele a Meta AI que te eche un cable y te escribe algo molón. Le dices el tono que quieres, romántico, divertido y serio, y te lanza una plantilla lista para personalizar. Es casi magia. Corrige tus textos, le puedes preguntar lo que sea. También acepta que se equivoca, que eso también es muy importante. Es tu diccionario personal. Traduce como un nativo. Te recomienda pelis, series, libros o música. O sea, que estás un sábado por la tarde y le preguntas, oye, ¿qué serie me recomiendas? Y te dice, oye, pues... Esta que me ha gustado más a mí. Fíjate, hace juegos contigo, calcula y convierte monedas. Te crea contraseñas seguras, fíjate si esto también es importante, te organiza viajes, ¿te imaginas? Le dices el destino y te recomienda monumentos, restaurantes, rutas que llevar. Bueno, en fin, te hace el planning completo. Te sugiere apps o webs y te ayuda a elegir qué comprar. ¿No sabes el móvil que comprar? ¿Qué portátil? Pues también te da recomendaciones. Y te hace comparativas. O sea que si estás entre dos modelos de móvil o de Netflix o WhatsApp, te da la recomendación. ¿También nos hace recomendaciones sobre novios o novias? Y eso ya no lo sé, pero llegados a este punto ya lo veremos, ya veréis. ¿Y hablaría con el terapeuta de antes? Con el terapeuta, ¿te imaginas? Entran en bucle. Hacen para la siguiente noticia que vamos a dar, van a pasar la prueba esta de Turing. Discuten entre ellos diciendo, este no vea su chat porque está mal. Es terrorífico, ¿eh? Este está muy tarado, o sea, con este no. Bueno, vamos con la última de las noticias que has preparado, Silvia, y es que ya está, la ciencia lo ha confirmado. 2 chatbots de inteligencia artificial han logrado pasar el test de Turing y ya nos cuesta tanto distinguirlos de una persona real como diferenciar una Coca-Cola de una Pepsi con los ojos cerrados. Pues claro, bueno, el mítico test ideado en 1950 por Alan Turing, que sí es ese genio que además pues descifró los códigos nazis, se basa en algo muy sencillo. Si hablas con una máquina y no te das cuenta de que es una máquina, pues a la enhorabuena, has ganado. Y eso es justo lo que ha pasado. Investigadores de la Universidad de California en San Diego se han puesto manos a la obra y han comprobado que 2 cerebritos artificiales, GPT, el motor de ChatGPT de OpenAI, y Llama de Meta, que ya te suena si has aprobado el circulito azul que decíamos antes, pues han aprobado el examen con nota. Bueno, ¿y cómo fue la cosa? Pues mira, muy simple. Montaron un experimento donde más de 280 personas chateaban 5 minutos con 2 interlocutores, una IA y una persona real, sin saber quién era quién. Tenían que adivinar quién eran los humanos. Y spoiler, fallaron bastante. Anda. Te cuento los datos. GPT 4.5, la versión más puntera de OpenAI, fue identificada como persona el 73% de las veces. Vamos, que más de uno pensó que el bot era más humano que el humano real. O sea, que 3 de cada 4 fallaron. Efectivamente. Pero espera, Llama no se quedó atrás y fue confundido con una persona el 56% de las veces. Ambos superaron, por tanto, la famosa prueba. Eso sí,
no todo fue gloria. Modelos más antiguos como el GPT-4 y el abuelito Elisa, un chatbot de los años 60, ¿lo recordáis? Aquí hemos contado y hemos hablado de ello, quedaron bastante en evidencia porque acertaron solo un 21-23% de las veces. O sea, los chats más antiguos, solamente una de cada 4 personas, bueno, mejor dicho, una de cada 4 detectó que era humano, pero en los más nuevos es que es tremendo. Efectivamente. ¿Y cuál fue el truco? Bueno, pues cuando les dices claramente que se hagan pasar por humanos, lo clavan. Si no les das indicaciones, bajan un poco el rendimiento. O sea que estos bots no solo son listos, sino que también necesitan algo de motivación para dar lo mejor de sí. En resumen, la frontera entre humanos e inteligencia artificial se ha vuelto oficialmente borrosa. Y sí, si alguna vez pensaste, esto lo escribió una persona o una máquina, la respuesta podría sorprenderte. Bueno, ¿alguna opinión al respecto, Ray y Rafa? ¿Estamos asustados? ¿Nos quedamos sin palabras? Es alucinante. Ya no se puede decir que es el futuro, es el presente. Pero yo todavía pienso que no es perfecto y de vez en cuando lo puedes notar. O sea, le das suficiente tiempo, pides suficiente información y a veces puedes notar las diferencias, pero eso sí, cada día son menos notables. Así que llegará el momento en que quizás realmente no podamos darnos cuenta. Yo creo, fijaros, bueno, hacía música de forma aficionada y hace tiempo había las baterías electrónicas. Hace mucho tiempo, estoy hablando cuando surgieron las primeras cajas de ritmos electrónicas. Y había un botón que eran más potentes que decía humanizar. Y era que hacían pequeños fallos, para que no fuera todo cuadrado, a semicorcheas, y era pequeños fallos del humanizar. Así que supongo que habrá algún tipo de tuning sobre estas herramientas de inteligencia artificial para humanizar. O sea, para hacer de hecho, fallos. las hay, Carlos. Hay páginas especializadas para que los alumnos le den a humanizar y así el profesor no los pille. Pero la realidad es que cada vez, si lo pruebáis a utilizar, cada vez es más preciso, cada vez te coge mejor el tono. O sea, yo creo que ya te perfila de tal manera además que es capaz de decir, según lo que tú le estás pidiendo, vamos, te hacen textos, bueno, casi perfectos. Sabemos que la concienciación en ciberseguridad es esencial en un mundo digital en constante evolución y es por eso que gracias a empresas líderes como Cyberguru, la plataforma líder en concienciación de ciberseguridad para mitigar el riesgo humano, cada semana te traemos nuestra ciberpíldora, un espacio donde aclaramos conceptos tecnológicos clave y además damos un paso adelante frente a las amenazas digitales. ¿De qué vamos a hablar en nuestra ciberpíldora hoy? Pues desde que se anunciaran los nuevos aranceles por la administración de Donald Trump, los medios a nivel global han sido dominados por impactos causados por este dramático cambio en el posicionamiento económico y político de la economía más grande del mundo. Sí, pues esta noticia tiene especial interés para mí porque es la intersección de lo que trabajo, que es la tecnología, y lo que estudié en la universidad, que fue la ciencia política. Anda. Y pues la mayoría de las conversaciones... Eso no me lo habías dicho, que has estudiado ciencias políticas, ¿eh? Pues sí, aunque terminé laborando en algo completamente distinto, todavía tengo el interés, aunque creo que lo disfruto más siguiéndolo así como un hobby que haciéndolo como carrera, especialmente estos días. Sí, mejor. Y pues la mayoría de las conversaciones alrededor de los aranceles se han centrado primariamente en los efectos en las bolsas globales, que todos hemos visto, que han sufrido caídas estrepitosas, y el nerviosismo global ante la inseguridad acerca de cuáles serán las acciones y reacciones de distintos gobiernos y mercados ante esta situación sin precedentes. ¿Qué se esconde debajo de todo esto? Pues eso es lo interesante. Escondido entre la política y el impacto financiero de esta nueva etapa del segundo mandato de Trump, se encuentra un detalle de mucho interés para nosotros que laboramos en el ámbito tecnológico y de ciber, aunque no tengamos demasiado interés en lo político. Y es la sugerencia que esta política tan impactante que anunció Trump no fue solo creada por IA, sino que posiblemente fue hasta diseñado por un modelo de aprendizaje profundo. ¿Y hay alguna prueba de esto? Pues los proponentes de esta teoría dicen que sí, y han presentado como evidencia el formato y la información de las pancartas utilizado por Trump en su rueda de prensa. Cuando se anunciaron los aranceles con pancartas listando todos los países que se verían afectados por los aranceles supuestamente recíprocas, lo primero que resaltó fueron las cifras de los aranceles actuales listadas junto al nombre de cada uno de los países.
Aunque la gran mayoría de los países listados tenían aranceles sobre ciertas importaciones desde USA, las cifras parecieron muy infladas, listando los aranceles, por ejemplo, de la Unión Europea hacia USA como 39%, cuando en realidad la cifra real, según la mayoría de los cálculos, está por debajo del 5%. Pero si estas cifras presentadas no corresponden con los aranceles actuales, ¿de dónde vienen? Dentro de muy poco tiempo ya se habían descifrado el origen y cálculo de las cifras, aunque presentado como la cifra de los aranceles actuales impuestos por distintos países a los Estados Unidos, en realidad las cifras representaban el déficit comercial entre Estados Unidos y cada país en cuestión, representado en formato porcentaje. Aunque aranceles y déficit no son temas completamente ajenos, la verdad es que son bastante distintos. Así que, ¿cómo fue que llegaron a ser presentados como la misma cosa durante esta histórica rueda de prensa de Trump que parecía Moisés ahí con las tablas que bajaba de la montaña? Pues una respuesta posible, y que quizás muestra un poco la diferencia entre conocer información y de verdad entenderlo y entender todas las implicaciones, es que el origen de estas cifras fue un LLM como ChatGPT. El originador de esa teoría mostró pantallazos de una conversación con ChatGPT donde, en respuesta a esta pregunta, ¿cuál sería una manera sencilla de calcular los aranceles que deberían imponerse a otros países para que Estados Unidos esté en igualdad de condiciones en cuanto al déficit comercial, fijar un mínimo del 10%? ¿Y entonces qué respondió ChatGPT? Pues la respuesta de ChatGPT fue: para calcular aranceles que ayuden a equilibrar las condiciones en términos de déficit comerciales con un arancel mínimo del 10%, se puede utilizar una fórmula arancelaria proporcional basada en el déficit comercial con cada país. La idea es imponer aranceles más altos a los países con los que Estados Unidos tiene mayores déficits comerciales, incentivizando así un comercio más equilibrado, seguido por una fórmula para calcular el arancel aplicable. Y entonces así salió ese arancel contra esa isla que estaba habitada solo por pingüinos. Me parece tremendo. Eso fue otra de las pistas que están presentando los proponentes de esta teoría. Y pues la respuesta oficial de la Casa Blanca solo echó leña al fuego cuando intentaron defender los aranceles y el método utilizado para calcularlos. La Casa Blanca presentó una fórmula algebraica supuestamente utilizada para calcular los aranceles, llena de símbolos griegos y acompañados por explicaciones complejas que se convirtieron en el objeto de burlas por usuarios de la web, que casi inmediatamente mostraron que la fórmula era simplemente la fórmula de ChatGPT, pero con un barniz de complejidad innecesaria. ¿Y esto podría ser simplemente una coincidencia? Quizás, pero a escasos días después del escándalo que se desató cuando miembros del gabinete estadounidense utilizaron la aplicación de mensajería Signal para discutir planes de ataque en Yemen, mientras que algunos estaban en Rusia, que por cierto es un país que ha logrado hackear a Signal recientemente, la preocupación alrededor del uso y potencial abuso de la tecnología como ChatGPT ha expandido de la comunicación y gobierno de información y a decisiones alrededor de incluir pues hasta el propio origen de estas decisiones. La verdad es que si nos veis alguna vez en televisión este programa, veréis las caras que estamos poniendo todos, es que estamos realmente alucinados. ¿Qué consideración final podríamos hacer, Ray? Pues si nos atreveríamos a adivinar, una gran parte de nuestros oyentes, incluyéndome a mí, hemos probablemente acudido a ChatGPT para ayudar a crear un itinerario de vacaciones, como hemos mencionado anteriormente, completar proyectos o encontrar soluciones a errores de software, y la integración con IA se ha convertido en un enfoque del mercadeo de nuevos teléfonos móviles. Ahora, la pregunta: los LLM ya forman parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿queremos que también formen parte de las decisiones de los que nos gobiernan? 9 billones de dólares de caídas en bolsa en menos de una semana sugieren que es un tema que merece por lo menos un poco de reflexión, y quizás esa palabra que nos asusta a veces un poco, que es la regulación. Y ahora una pregunta. Tu opinión personal, y no os vais a librar, Silvia y Rafa. ¿Creéis que esto puede ser verdad? ¿Que esto haya sido creado realmente por una inteligencia artificial? O sea, la evidencia está. La evidencia está. Puedes creer que es solo una coincidencia, pero con tantas pistas que sugieren que creo que es imposible de negar que por lo menos ha sido involucrado en el proceso.
Pues mira, cuando has dicho lo de que la fórmula tenía signos griegos y signos raros, digo, esto encima han hecho un copy-paste de lo que te da... porque eso es lo que pasa, cuando copias las fórmulas, te lo pone con signos griegos, o sea que esto totalmente, vamos, puede ser totalmente cierto. Yo creo que, como dice Ray, es que dato mata relato. O sea, es que hay muchas evidencias que cuando el mismo PRON te da las mismas respuestas y lo que dice Silvia, cuando muchas veces has querido copiar, te da unos símbolos raros en ASCII o en griego, dices, ostras, esto pinta mal. O sea que podemos estar ante la mayor crisis económica, por supuesto, de este siglo XXI, posiblemente originada por inteligencia artificial o por la inteligencia de Trump, que no sé cuál es. Es inteligente. No sé. No. Tema para otro día. Tema para otro día. Bueno, pues hasta aquí esta entrada que nos ha dado Rey, que nos ha roto la cabeza a muchos de los que estamos aquí y los que estáis allí. Como en todos los ámbitos, en la tecnología pasan todos los días cosas interesantes y cosas muy importantes que tenemos que recordar. Vamos a hacernos eco de algunas de estas efemérides ocurridas en el pasado. Rafa, ¿cuándo ocurrió una noticia de Microsoft que nos afectó a todos? Bueno, afectó y por desgracia todavía sigue dando vueltas por el mundo. El 8 del 4 del 2014, ¿vale? El 8 de abril del 14, Microsoft deja de brindar soporte a Windows XP. ¿Y por qué no ha dejado de dar vueltas por el mundo? Pues porque todavía sigue habiendo Windows XP y debe ser que hay gente que vive en el pasado todavía, es muy retro. 11 años después. 11 años. ¡Wow! Silvia. Pues mira, otra noticia también, otra efemérides, el 9 del 4 del 2012, Facebook compra Instagram por $1.000 millones. Después de las compras que está viendo últimamente, esto me parece baratísimo, una ganga. Nada, repaga así, Sí, en un pipas. Sí, sí. Y pues el 10 de abril de 1943 inició el proyecto ENIAC en la Universidad de Pensilvania. El primer ordenador realmente, bueno, parecido a los que tenemos ahora. Rafa, ¿qué me cuentas del año 1976? Pues que si te parece que 1.000 millones te parecen baratos, lo que te voy a decir que ocurrió el 12 de abril del 76, Ron Wayne, uno de los fundadores de Apple, vendió su participación por $800. No 800.000. 800. Ni 800 millones de dólares. 800. A ver, habrá que ver, calcular la inflación, ¿no? Desde el 76, pero... Como 1.000 euros de ahora, pero más o menos. Joder, tremendo. Me suena que Ron Wayne le hace falta ese terapeuta virtual que estábamos hablando. Sí. Se estará tirando de los pelos ahora mismo. Oye, Silvia, ¿tú llegaste a utilizar las Palm, estos dispositivos que eran tan chulos y tan atractivos hace unos años? Sí. Mira, el 13 del 4 del 2001, la Palm presenta las computadoras de mano M500 y M505. Mira, mi primer GPS del coche lo tenía metido en una Palm. Yo tengo una M505, la tengo guardada. O sea que ahí está. Me la regaló un banco, por cierto. Vídeos grabados en cintas analógicas. Sí. Y bueno, el 14 del 4 del 56, Ampex presenta Mark IV, primer equipo de videotape para TV. 1956, y sin embargo los sistemas de vídeo domésticos llegaron a, bueno, pues bastante entrados los años 80. Bueno, el 14 de abril también, pero ya del 2005, nace ni más ni menos que YouTube. Cuidado, ¿eh? O sea, cambió el mundo realmente en esa fecha, tal y como lo conocemos a día de distribución de contenido. Qué barbaridad, 20 años ya, fijaros, ¿eh? Casi cumpleaños. Pues sí. Mira, el 15 también del 4 de 1977 tenemos el nacimiento de la industria de la PC. En West Coast Computer Fair debutó la Apple II. Pues sí. ¿Y qué me cuentas de Seagate? Pues el 16 de abril del 1977, Seagate presentó ST506, el primer disco duro para microcomputadora, y tenía 5 megabytes. Rafa, ¿alguna noticia de Sony interesante? Sí, el 18 del 4 del 81 se presentó el disquete de 3,5.
Anda, que Los sí, que no chiquiticos. hemos tenido, sí, que no hemos tenido. Yo tengo todavía una colección, ¿eh? Pues yo tengo todavía el MS2, que creo que eran como 14 o 15 disquetes de 3,5. Que había que meter uno en uno y te tirabas un ratito. ¿Qué me cuentas de la ley de Moore, Silvia? Pues mira, el 19 del 4 de 1965, publicada la ley de Moore, que es el número de transistores en los chips se duplicará cada 12 meses. Esa ley aún se cumple, pero cada 18 meses. Ujú. Y ya para acabar, una noticia más de Microsoft, Ray. Pues el 19 del 4 del 2004, Microsoft presenta una solicitud de marca para Excel, y eso que ya lo estaba vendiendo desde 1985. O sea, vamos a ver, ¿cuánto? Más, casi 15 años, no, 15 no, 20 años después de que lo estaba utilizando la marca es cuando presenta la solicitud de la marca. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Bueno, pues hasta aquí estas efemérides en las que hemos tenido un poquito de todo. Pues vamos a dar paso a nuestro monográfico semanal de la mano de Rafa López, que nos ha preparado, y siempre tenemos que recordar que Cato Networks es el que nos ofrece este monográfico. Cato Networks es el mayor especialista en soluciones ASE, contemplando seguridad de infraestructuras desde un punto de vista unificado. Y nos has titulado el monográfico, Rafa, Hacktivistas, un peligro muy real. Sí, porque la verdad que ahora mismo están a la orden del día con todos sus ataques. Y es que hace unos años, o sea, ya de antes de la guerra de Ucrania, ¿vale? la última que tenemos así a la vista, los hacktivistas tenían una motivación muy diferente a la actual, ¿vale? Se los veía como unos Robin Hood, se infiltraban en bancos para descubrir cuentas de estafadores, lanzaban ciberataques contra organizaciones o entidades que, por ejemplo, pues no permitían la libertad de expresión, y esto es algo que, aunque nos pudiera parecer éticamente correcto, pues en todos los casos pues no era legal, ¿vale? Era ilegal. Has hablado de la guerra de Rusia por la que invadió Ucrania. ¿Esto ha afectado realmente? Sí, porque desde el 2022 precisamente estos grupos se han radicalizado cada día más y son ya prácticamente una prolongación o el brazo armado en muchos casos de algunos estados. Recientemente se han realizado además 3 entrevistas exclusivas a 3 grupos activistas prorrusos que nunca habían hablado antes ante la prensa. De hecho, nunca un grupo activista había hablado ante la prensa. Un hito importante que nos ha permitido conocer muy de cerca sus motivaciones y sus objetivos reales. ¿Qué 3 grupos han sido entrevistados? Pues en este caso, los grupos que he entrevistado han sido Noname 05716. Ojo, que el 16 es importante, pues lo corrigieron una vez que no se dijo. La simbología para ello es muy importante. Autor de múltiples ataques contra España, país al que además nos tienen especial cariño. Dicho entre comillas, lo de cariño, ¿no? Sí, sí, muy entre comillas, porque incluso tiene un canal exclusivo en español para difundir sus noticias de sus ataques contra nosotros. Su fama, sobre todo, les llegó por lanzar miles de ataques en las últimas elecciones generales, llegando incluso a tumbar organizaciones públicas y privadas. A día de hoy, sus ataques consiguen paralizar todavía muchos ayuntamientos y empresas con el trastorno que conlleva para el ciudadano. ¿El siguiente grupo? El siguiente de la lista es Z-Pentest, un grupo serbio, pero también prorruso, especialista en intrusiones a la industria e infraestructuras críticas. Un sector que no siempre, por desgracia, está todo lo protegido que nos gustaría. Y es que, como ellos nos relatan, entran relativamente fácil. Son capaces de paralizar supermercados o fábricas. No hace falta añadir los problemas derivados de estos ataques para la cadena de suministro de energía o alimentación. Uh-huh. ¿Y el último de ellos? El último tenemos, pero no menos importante, a UserSec, un grupo muy interesante a la par que peligroso, azote de la OTAN y diferentes países de la alianza, experto en todo tipo de técnicas y que además se une a los anteriores en sus ataques para causar el mayor daño posible. Bueno, ya que has sido tú el interlocutor de ellos, en este caso has conseguido esas entrevistas, enhorabuena por ellos. ¿Qué es lo que te han comentado? Bueno, pues comentaron un montón de cosas, pero sobre todo hay varios puntos en común, que es la radicalización en su mensaje contra Europa y los aliados de Estados Unidos. Están dispuestos a todo y a destruir todo lo que puedan, si con ello logran su objetivo, que no es otro que castigar, entre comillas, como ellos dicen, a los países rusófobos, que para ellos es prácticamente toda la alianza OTAN.
Son grupos que además se unen para lanzar ataques conjuntos, colaboran y comparten información, incluso tienen una alianza global llamada la Holy League, un nombre muy de James Bond, pero que aglutina a más de 30 grupos hacktivistas en todo el mundo. Y esta alianza, de la que he hablado, además, tiene grupos muy variopintos, o sea, que en un contexto geopolítico estarían enfrentados. No nos cabría en la cabeza que haya grupos, por ejemplo, que son yihadistas y prorrusos, que históricamente siempre han estado, por ejemplo, con la guerra de Chechenia, en unos combatiendo contra los otros. Pero como ellos dicen y remarcan, es que nos une un enemigo común. La Holy League, es decir, la Liga Sagrada. La Liga Sagrada. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, pues al final, como se dice en el arte de la guerra, ¿no? Si te conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, eres ganador de 1000 batallas. En este caso, lo que hemos aprendido y que nos esperamos que nos haga tener un poco de ventaja en el terreno, es que nos enfrentamos ante lo que podrían ser llamados ya más ciberterroristas, más que hacktivistas por la motivación, ya que al haber indicios de que tienen colaboración directa con grupos estatales, los hace unos adversarios muy temidos. También que nuestras defensas tienen que mejorar, y es que muchas veces, como ellos indican, nuestro sistema de defensa en el ciberespacio es, y esto es literal dicho por ZPentes, como una valla de jardín. Por último... O sea, muy bajita. Muy bajita, sí. La valla de los jardines suele ser bajita, no suele ser una alambrada enorme. Y por último, estos grupos tienen en común que creen que hacen lo correcto y por ello están en posesión de la verdad y harán todo lo posible por ganar esta ciberguerra que nos afecta en nuestro día a día. Claro que nos afecta en nuestro día a día, sin duda alguna. Pues, danos algún ejemplo de cómo puede afectar a la ciudadanía. Pues mira, por ejemplo, vamos a poner a Chipre como un país al que, por ejemplo, dejaron en una sola semana 450 millones de euros en pérdidas. Vamos, o sea, peccata minuta. En España han llegado a dejar sin servicio, a web del gobierno, ayuntamientos, empresas de transporte, o incluso son capaces de, como hemos dicho, paralizar supermercados o interrumpir las cadenas de suministro de los almacenes. Así que esta guerra nos afecta en nuestro día a día, porque si no podemos hacer trámites en nuestras administraciones, no podemos servir porque el almacén se ha paralizado, como ha llegado a suceder, y no podemos además tampoco poder comprar web que están colapsadas durante días. El origen de todo esto has comentado que sobre todo empezó a ser muy agresivo a raíz del ataque de Rusia contra Ucrania en el año 2022. Si la guerra se acaba porque llega un acuerdo Trump con Rusia o se acaba por cualquier otro motivo, ¿cesarán los ciberataques? Pues en esto ellos han dicho que no. Y lo han dicho de una manera un poco además muy subjetiva, porque dicen que pararán el día que paren las injusticias. El día que acabe el hambre en el mundo, eso de verdad, sí. Eso cuando la paz llegue al mundo. Sí, son muy Robin Hood, muy idealistas y muy radicalizados. O sea, que están utilizando alguna bandera, en este caso la rusa, pero en realidad son terroristas. Básicamente. O niñatos. No, hay por detrás... Bueno, quiero decir... Yo creo que hay por detrás... Las preguntas, las respuestas que dieron ellos tienen por detrás un departamento de marketing demasiado bueno. Bueno, pues muy interesante y muy tenebroso lo que nos ha contado Rafael Ciber, capitán del programa. Todos los programas intentamos contar alguna noticia tecnológica curiosa que viene de la mano de Vivali, que aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de soluciones avanzadas gracias a una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio. Una organización altamente especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector. Vivali combina la experiencia de una multinacional con la agilidad y el conocimiento del mercado local para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. Como decíamos, como nos comentaba al principio Silvia, vamos a hablar de algo curioso, porque muchos tenemos un iPhone en casa o un Android. En este caso vamos a hablar del iPhone, que es del que hemos estudiado un poco el origen. ¿Dónde se fabrica un iPhone? Vamos a intentar hacer estas preguntas debido un poco al conflicto que ha preparado Trump con aranceles a China, a India, a Corea del Sur, a Europa. Vamos a explicar un poco esto. ¿Dónde se fabrica un iPhone, Ray?
Pues un iPhone puede tener más de 200 proveedores en su cadena de suministro y el costo de ensamblaje es solo una pequeña parte del precio final, que suele ser alrededor de 8 a 15 dólares por unidad. Y Apple está invirtiendo cada vez más en fabricación local en India para reducir dependencia de China. Ujú. Bueno, pero vamos a ver un poco el proceso en sus fases. Silvia, ¿cómo empezaría un proceso de fabricación de un iPhone? Bueno, pues realmente empieza como si fuera un proceso industrial. Empezamos con un diseño y una planificación. Apple diseña el producto, el hardware y el software y se definen especificaciones técnicas y se seleccionan los proveedores. ¿Y eso dónde se hace habitualmente? Pues en Estados Unidos. En Estados Unidos es donde lo hacen, en el mismo Apple. Sí, porque detrás de los dispositivos de Apple suele poner diseñado en California. Bueno, pues hasta ahí ya tenemos. Empezamos en Estados Unidos. Seguimos. ¿Dónde se fabrican los componentes, Rafa? Pues muchos de estos proveedores suelen tener plantas en Asia, donde decenas de ellos fabrican las piezas, como la pantalla, batería, cámara, chips, carcasa, etc. Bueno, vienen de Asia. Siguiente, luego hay que transportarlos, entiendo, ¿no? Pues sí, y el transporte a ensambladores involucra enviando las piezas a fábricas de ensamblaje principalmente en China y la India. Bueno, llegamos al ensamblaje final. Bueno, pues ahí tenemos robots y trabajadores humanos que ensamblan los iPhones y se realiza el control de calidad, las pruebas de funcionamiento y el empaquetado. Y finalmente se distribuye. Exactamente, los productos terminados al final se envían a un montón de centros logísticos en Apple en todo el mundo para que puedan venderse. Ray, hablabas al principio de que el ensamblaje final se solía hacer en 2 países. Pues sí, principalmente en la China por Foxconn, que es parte de la compañía Honhai Precision Industry, que es el principal ensamblador de iPhones. Sus fábricas en Zhengzhou, conocido como iPhone City, producen millones de unidades. Y la otra compañía primaria en China es Pegatron, otro gran ensamblador con fábricas en Shanghai y otras ciudades. Pero no solamente en China, ¿no? No, pues mira, nos vamos a la India porque Apple ha trasladado parte de la producción a India por motivos geopolíticos y para diversificar riesgos. Y empresas como Wistron o Foxconn India ensamblan ciertos modelos allí. Además, los componentes nos vienen, por ejemplo, de Corea del Sur, donde Samsung y LG fabrican pantallas OLED y chips de memoria. En Japón, donde Sony produce los sensores de cámara. En Estados Unidos, nuevamente, donde Apple diseña los chips en Apple Silicon y partes de ellos se fabrican en TSMC en Taiwán con diseños de Apple. Luego tenemos ya diferentes países, Alemania, Taiwán, Francia, etcétera, donde proveen otros componentes como los semiconductores, los giroscopios y los sistemas de antena. O sea, fijaros que estamos hablando de que para fabricar un iPhone intervienen desde Francia, Alemania, Taiwán, Estados Unidos, por supuesto, India, montones de más, hasta 200 proveedores. ¿Y cómo va a afectar la política de Trump a esto? Pues al final va a haber un aumento de costes en la cadena de suministro, porque si cada uno de estos componentes está grabado con un arancel, esto va a ser algo demoledor. Por supuesto, y Apple depende de una cadena global para fabricar el iPhone. Componentes vienen de distintos países, por ejemplo, los chips de Estados Unidos o Taiwán, pantallas de Corea, ensamblaje de la China. Y si se imponen aranceles sobre alguno de estos componentes al cruzar fronteras, el coste de fabricación aumentará. Y pues hace, un par de días salió la noticia que en respuesta a los aranceles que ha impuesto China a Estados Unidos, respondiendo a los aranceles de Trump, Trump ha amenazado con implementar unos aranceles de 50% adicionales a los que ya tienen en vigor. Y de aquí a una semana que escuche en este programa cualquier persona, esto puede ser una broma. Pero hay algunos otros ejemplos que me puedas dar, Silvia. Pues fijaros, si Estados Unidos impone aranceles a productos importados desde China, como ya ocurrió en la guerra comercial Trump-China, Apple tendría que pagar más por los iPhones ensamblados allí. O si China impone aranceles sobre componentes clave, los proveedores pueden trasladar ese coste a Apple. Bueno, estamos aquí con sobrecostes, Rafa, pero al final, ¿va a haber un impacto en el precio para los consumidores finales? Bueno, pues Apple tiene 2 opciones sobre el coste, reduciendo su margen de beneficio, lo cual siendo realistas es poco común, o trasladar el coste al consumidor encareciendo el iPhone. Históricamente Apple ha subido los precios, aunque de forma calculada, cuando hay aumentos de coste, por ejemplo con la inflación o nuevos impuestos. Uh-huh. O sea que al final el que lo va a pagar esto somos todos. Somos nosotros, seguro. Bueno, yo no, que no tengo iPhone. Bueno, pero pagarás Android o el que te pero toque. Pagaré los costes del Android de donde venga. O sea que
toda la economía, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, está realmente muy relacionada y tocar los aranceles es algo muy complicado. Y en el mundo de la movilidad, que tú conoces bien, Silvia, pues esto multiplicado por cantidades más grandes porque son cosas muy grandes. Claro, pero es que además, fíjate, tú pensátelo, ¿no? Un poco el otro día hablaba yo. Estamos hablando de que todos los sectores actuales, da igual, tocad cualquier sector, movilidad, el energético, el que sea, tiene una capa base de tecnología que se va a ver incrementado por esto, con lo cual es absurdo. Y además esto es como luchar contra la globalización en la que llevamos trabajando años y años y años. O sea, estamos ahora de repente reventando lo que hemos querido crear, ¿no? Que es trabajar en un mundo global. Y ahora volviendo a la pregunta que nos hacía antes Raid sobre si los aranceles habían sido creados por una inteligencia artificial, al final tú le das a una inteligencia artificial preguntas y te responde a esas preguntas, con lo cual no es que sea más o menos inteligente la pregunta, sino que tú estás ya condicionando la respuesta. Así que tremendo lo que nos encontramos. Bueno, pues hasta aquí hemos dado un poco una explicación de los 200 proveedores que tiene Apple para cada iPhone. Y es una información pública, es muy fácil de encontrar. Yo la he buscado y si son 200, hasta en Portugal se fabrican componentes para un iPhone. Como cada semana llegamos a esa sección en la que sorteamos 2 licencias de antivirus con calidad profesional de Kaspersky Premium, válidas cada una de ellas para un año. El valor de cada licencia es 30 euros, pues ahora serán $33 más o menos, y cada una se puede instalar en 3 dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Las funcionalidades cubiertas por Kaspersky Premium serán protección de antivirus en tiempo real, seguridad para pagos en línea, optimización del rendimiento, VPN sin restricciones y muy rápida, supervisión de tu red Wi-Fi, una protección de identidad y un soporte informático remoto. Es decir, están bastante bien protegidos en nuestro hogar. Y Rey, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Por supuesto, los 2 ganadores han sido Alfredo García de Málaga, España y Pepe Gómez de Salamanca, España. Bueno, pues enhorabuena a los premiados, que les enviaremos su antivirus a través de internet. Quiero hacer un aviso para las personas que han recibido o que han ganado las semanas anteriores. A veces nos demoramos unas semanas, no importa, nos enviáis un correo y nos lo recordáis y al cabo del tiempo os lo enviamos. Se envían los regalos. Y la pregunta de esta semana... Pues como siempre, ¿cuál es la noticia fake? Y para participar, pues podéis enviarnos un email a info@clickciber indicando tu nombre y tu localidad. Pues ya sé que sí, estamos llegando al final del programa, Rafa. Sí, pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos, que salimos todos guapísimos, y otros contenidos de interés, y guapísimas. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, como son X, LinkedIn o Facebook. Bueno, y finalmente recordamos que si te ha gustado este programa puedes ver y escuchar los anteriores a través de todas las plataformas de podcast o de YouTube, buscando la palabra clave ClickCiber. Y no te olvides de dar el like. Oye, que el programa hoy ha molado mogollón. Pues ya verás que sí, ya ha estado muy chulo. Pues ya sí que sí, nos vamos a despedir, pero recordamos a toda la audiencia que la semana que viene no hay programa porque estamos en Semana Santa. Nosotros los programas los grabamos cada martes por la tarde aquí en Madrid, y el martes próximo será martes santo, que cada unos comerán torrijas, otros irán a procesiones, otros a la playa y otros irán, bueno, a donde quieran irse. Así que bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas, nos escuchamos también. Y recordamos a todos que no comáis demasiadas torrijas porque en el pecado está la penitencia. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de 2 semanas, mejor dicho.